Muy buen día, estamos aquí en Sanación Alternativa con la doctora Lulú Rodríguez. Buenas tardes, Lulú. Buenas tardes, ¿cómo estamos el día de hoy? Muy bien, Lulú. El día de hoy queríamos platicar un poquito sobre la hipertensión. ¿Qué es la hipertensión, Lulú? La hipertensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales al circular por el organismo. Aquí tenemos, por ejemplo, hay estadísticas aquí en México que el 40% de las personas no saben que tienen presión arterial alta. Hay 1 de cada 3 pacientes que padecen presión arterial y hay 1 de cada 5 pacientes en México que fallecen por hipertensión arterial. Ok, Lulú, ¿y qué pasa con nuestro organismo cuando tenemos hipertensión y no lo sabemos? Tenemos que saber cómo se mide la presión arterial. En estos aspectos debemos saber, por ejemplo, tenemos la presión arterial sistólica, que es la contracción del corazón, es donde expulsa la sangre el corazón hacia el organismo, y tenemos la presión diastólica, que es la presión mínima, que es donde entra la sangre del corazón al organismo. Por eso se divide en presión arterial sistólica y presión arterial diastólica. La sistólica es la máxima y la diastólica es la mínima. Normalmente debe de ser 120 milímetros de mercurio, menos de 120 milímetros de mercurio la sistólica, y la diastólica menos de 80 milímetros de mercurio. Ok, Lulú, ¿y qué debemos de hacer para saber si tenemos hipertensión? Debemos de tomar unas cifras para valorar, porque hay varios grados de hipertensión arterial. Tenemos la presión arterial normal, se mide la presión arterial sistólica, debe de ser de 120, y la presión diastólica, que es la mínima, debe ser menor de 80 milímetros de mercurio. Tenemos la hipertensión elevada, que es de 120 a 129 milímetros de mercurio sobre la presión diastólica, que es de 80 a 89 milímetros de mercurio. Está sístole y diástole abajo, que es contracción y dilatación del corazón. Y tenemos la presión arterial grado 1, que esta presión arterial grado 1 se clasifica una presión arterial sistólica de 130 a 139, la de arriba, o sea, la sistólica, la contracción, y la de abajo es una presión arterial diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio. Y tenemos la hipertensión grado 2, que aquí está la presión sistólica arriba de 140 milímetros de mercurio, y abajo la diastólica arriba de 90 milímetros de mercurio. Claro, todas estas clasificaciones, hay urgencias que uno le llama crisis hipertensivas, que estas se presentan cuando la presión arterial sistólica está arriba de 140, 150, 160, y la presión diastólica, o sea, la mínima, la de abajo, está arriba de 90, 120, incluso 140. Debemos acudir a cualquier lugar de servicio médico para evitar que ocurran complicaciones posteriores. Por así decirlo, tenemos para que entienda un poquito la persona a las cuales estamos transmitiendo. Hay 5 litros que maneja la circulación del corazón por minuto. ¿Sí? O sea, circulan 5 litros continuamente. Continuamente por minuto. Ok. ¿Y cuáles serían los factores involucrados en una hipertensión, Lulú?
Los factores involucrados principalmente es la obesidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos unos kilitos de más, pues hay que tratarlos. Sí. Tenemos el tabaquismo, personas que fuman, el alcohol. Tenemos dentro de los parámetros también los que van a montaña, personas que van a montaña, la ingesta de cocaína, la ingesta excesiva de sal. Normalmente nosotros debemos ingerir menos de 2.5 gramos de sal al día. El ejercicio brusco, el caminar muy brusco. Incluso también tenemos dentro de los parámetros a veces el estar hablando por teléfono, algunos de los medicamentos como son los anticonceptivos orales, algunos de los medicamentos como es el AINES que se llaman, como es el diclofenaco que todo el mundo conoce. El frío también nos aumenta mucho la presión, lo que es el exceso de café, el exceso de tés, aunque hay otros también que disminuyen mucho la presión, que son muy pocos, como es la menopausia. En la menopausia, que es un trastorno hormonal que se presenta en la mujer después de etapa reproductiva. Pero ahí se va hacia abajo. Hacia abajo. Ok. Y también tenemos las personas que viven sobre el nivel del mar, baja la presión. Okay. Y las personas con cuando hay mucho calor, también baja la presión. Ok, perfecto. Pero lo más peligroso, si es que entendí bien, es la hipertensión. La hipertensión o arterial. Sea, que suba, no que baje. Sube, exactamente. Es más fácil de diagnosticar, aunque el 50% no lo sabe que es hipertenso. Aquí en México es el 40%, pero a nivel mundial el 50% no sabe que es hipertenso. O sea, ¿qué importancia tiene el saber y ir con un médico a ver cuál es nuestra presión? ¿O tú recomendarías tener, si hay ciertos factores como sobrepeso o como, no sé, personas como dices, de que caminan muy rápido, que son aceleradas? Ahí sí sería bueno tener algún aparato para medirse la presión. Sí, se recomienda, aquí los aparatos que se utilizan para la toma de la presión son varios sinónimos, como está lo que se llama esfingomenómetro, baumanómetro, tensiómetro, todos van a cumplir la misma función, es revisar la presión. La presión siempre se debe checar con el brazo semiflexionado, sin ropa en el área que se va a checar la presión. Lo ideal sería que tuviera el paciente 2 horas de ayuno, no haber ingerido bebida, no haber ingerido algo de tabaco, no haber ingerido cocaína, son dentro de los parámetros más fuertes. Inclusive a veces se dice también que no debe tener deseos de orinar o de evacuar para que salga una buena toma. La toma se hace en los dos brazos. Cuando hay alguna alteración y notamos alguna alteración al principio, es muy importante hacer 2 o 3 tomas en el mismo consultorio, con un lapso de 5 minutos cada uno, y se toma la presión arterial media. O sea, ¿qué es media? Que la que más se acople al parámetro que no esté muy alta o muy baja. Ahí vamos a tomar la presión arterial media para saber si ese paciente es hipertenso o no. Entonces sí es importante cuando nos van a tomar la presión arterial es pues no ir después de comer, de comer o de haber pues ingerido un estimulante, ¿verdad? Así es. Lulu. Y por ejemplo, ¿nos podrías explicar un poquito sobre si una persona es hipertensa, qué significa? Porque a veces podemos tener mala información de que tiene un problema del corazón, o sí lo tiene, pero ¿en qué grado? ¿O qué es en realidad? La presión arterial, hipertensión arterial, como su nombre lo dice, pues es una elevación rápido de la sangre en las arterias del corazón.
Normalmente nosotros tenemos unas arterias muy pequeñitas que son las coronarias, son las que irrigan el cerebro, y únicamente son 3. Esas miden más o menos de 3 a 5 milímetros de diámetro y miden 10 centímetros de largo. La función de estas es llevar completamente la sangre hacia el cerebro. Cuando una de estas está alterada o empieza a alterarse mal la circulación dentro de la misma, ocurren los problemitas de diferentes tipos, o sea, que sean complicaciones. O sea, sí es importante, o sea, tratar la hipertensión, no dejarlo así nada más. Claro que sí, es muy importante. Para eso también tenemos que la hipertensión hay 2 tipos, que es la idiopática o la esencial o la primaria, que es normalmente la población 90-95% la tiene, que son pacientes de menores de 30 años. Muy jóvenes. Tenemos la hipertensión arterial secundaria, que esa es la ocupa mayor porcentaje, 10 a 15%. ¿Por qué? Esa siempre va a ir acompañada de una enfermedad secundaria. ¿Qué es secundaria? Que tiene algún problema renal, algún problema cardíaco, algún problema de tiroides. Influyen demasiado en esta. En esta también está clasificado, que actualmente no se conocía, como es la apnea del sueño. La apnea del sueño. ¿Qué es la apnea del sueño? La apnea del sueño nos mide lo que es el ritmo en general, ¿verdad?, del sueño. En esta se coloca un aparatito que es un polisonógrafo en el brazo, y se coloca ahí durante toda la noche, y en la mañana se lee qué fue lo que salió en ese resultado, para saber si realmente el paciente padece la apnea del sueño, y en esa está muy relacionado últimamente con la hipertensión. ¡Órale! ¿Cómo vamos a detectar esos pacientes? Esos pacientes casi siempre en la mañana se andan durmiendo, se levantan y sienten que no durmieron nada. A veces los mismos ronquidos de ellos, cuando ronca el paciente, se dan cuenta que los despierta, pero es porque no llega oxigenación a cabeza cerebro, o a corazón. Por eso es importante que siempre debemos revisar la presión como profiláctico. Todo paciente arriba de 40 años o cada 6 meses, cuando uno se considera normal. Bueno, y cuando una persona ronca, ¿es necesario checar la presión arterial? Sí, está muy relacionado. Actualmente está muy relacionado con se puede decir, esa enfermedad que antes no se conocía. Eso es muy importante. Muy pocas personas aceptan ese tipo de problema, porque no llegan al fondo se dice, oye, no tienes ninguna hipertensión, no tienes ninguna alteración secundaria que te esté generando la presión alta, pero sí está el problema de apnea del sueño, que se presenta en ocasiones y nos está dando el problema, que hay que investigar. Súper interesante, Lulu, porque yo creo que la gran mayoría no sabemos eso, sobre los ronquidos, sobre la apnea y cómo está afectando. Fíjate, yo pensaba que iba con el sistema respiratorio, y ahorita pues me estás aclarando un poquito de que va con el circulatorio, no con el respiratorio. Sí. Bueno, pues ahí se involucran los dos, porque ya el resultado que nos da la apnea del sueño, ya después, si gustan, hablamos sobre este tema aparte. Claro que sí. Hay 2 tipos. Cuando hay una alteración, ocurre a nivel periférico, que le llama, y a nivel central. Periférico quiere decir de aparato respiratorio, y central quiere decir a nivel cerebral. Pero sí es importante, están involucrados los dos. Están los dos, entonces, fíjate, súper interesante, y son tips que pues la gran mayoría no sabemos, ¿verdad? Así es. A ver, platícame un poquito sobre la hipertensión en embarazadas. ¿Qué tanto afecta? La presión en embarazadas actualmente está ocupando un rango muy importante, un porcentaje muy importante, como es el 67% a nivel mundial. Bastante.
Aquí es muy importante que cuando uno se dice que está embarazado, o sea, cuando ya tienen las pruebas que está embarazada o falta de menstruación, inmediatamente revisarse. ¿Por qué? Porque en la semana 10 es cuando se debe empezar a revisar si hay problemas de hipertensión o no en el embarazo. Ya si se diagnostica, en la semana del 11 a la tercera semana de embarazo, se revisa un estudio que se llama ecodoppler de arterias uterinas. ¿Cuál es este? Este se revisa principalmente las arterias que van a irrigar más que todo al bebé y para evitar complicaciones posteriores. Aquí como preventivo, cuando ya se diagnostica, debe de darse que no todos los especialistas lo manejan, debe de manejarse 80 miligramos de ácido acetil salicílico para evitar una complicación posterior en el bebé. Sí es importante esto porque, bueno, pues el 60 y tantos % pues es un nivel pues elevado de que tienen riesgo de hipertensión en el embarazo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué factores crees tú de que haya habido, bueno, no sé si hubo un aumento de años anteriores a la fecha de que haya más embarazadas con hipertensión o es igual, siempre ha sido ese porcentaje? Siempre ha sido el mismo, hasta ahorita ha ido en aumento, por eso la cifra esa, ¿verdad? Porque nunca, siempre se va al control prenatal, ya a veces ya hasta la semana 20, 26, ya cuando se les nota el vientre, y eso no es muy recomendable. Lo ideal es desde el momento en que no aparece tu menstruación, inmediatamente acudir. Aquí en México se da el tratamiento, lo que es el alfa-metildopa de 250 miligramos, que va a ir en aumento la dosis de acuerdo a cómo están las cifras del paciente, ¿sí? Y ese debe de continuar por 42 días después de que se alivie el paciente, la paciente. ¿Y ese medicamento no afecta a la madre o al bebé? Ese medicamento no afecta, pasa el seno, se puede decir por placenta, pero no hay ningún problema. No hay ningún riesgo. Porque también controla la presión dentro del cordón umbilical del bebé. Ok. Una duda que yo tengo, ¿crees tú que los factores del estrés, de que cada vez más madres trabajan, que están en continuo estrés laboral, pueda estar subiendo esas cifras? Sí, incluso uno de los parámetros de los factores ambientales para aumentar la presión arterial, para ser uno hipertenso, es el estrés. Los factores ambientales que se están presentando día a día, más no se diga este tipo de pandemia que está ocasionando un aumento más del estrés, tanto desempleo, por ejemplo, te están aumentando más el estrés. Pues hay que relajarnos y pues calmarnos, ¿verdad? Para que todo esto vaya bajando, porque a final de cuentas no vamos a detener una situación mundial, pero sí podemos cambiar lo que nosotros sentimos. Así es. Y por ejemplo, aquí las pacientes embarazadas cuando son hipertensas, se debe desembarazar, o sea, deben de provocar, si no es cesárea o por parto normal. La mayoría es por operación cesárea, debe desembarazarse a la semana 37, 38 máximo. Ok, a eso iba. ¿Cuáles son las consecuencias de tener hipertensión en el embarazo y que no lo detectes? ¿A qué puede llegar? Son otros factores ya más fuertes, que se llama preeclampsia y toxemia, que son valores alterados y van acompañados de otros síntomas de la madre y del bebé. Ok. Bueno, no sé si quieras agregar algo más sobre la dieta o qué es lo que tenemos que... Aquí como preventivo debemos revisar la presión cada 6 meses, aunque sea uno sano. Sí. Debemos también, si uno dice, yo no padezco ningún síntoma, me considero que estoy completamente bien, todo paciente arriba de 40 años debe revisarse la presión. Debe evitar el tabaco,
debe de ingerir menos de 2 gramos de sal. Aquí, ¿por qué la sal? La sal normalmente está dentro de la célula y fuera de la célula. Dentro de la célula hay muy poquita sal, pero fuera de la célula, cuando uno ingiere un poquito más de sal de lo que está permitido, hace que se aumente un poco la sal dentro de la célula y nos provoque se puede decir, una inflamación de la célula, provocando que se hinchen, se inflamen los vasos, y de ahí viene la hipertensión arterial. Incluso hay un artículo que no ha sido aprobado totalmente, prohibiendo la sal en mesa dentro de los restaurantes. ¿Por qué? Porque muchas veces ni lo probamos el alimento y ya le ponemos sal, ¿verdad? Entonces, sí, es cierto eso. Ya, o sea, ya no se ve el salero en los restaurantes como se veía hace unos años, cuando menos aquí en México o en Monterrey, ¿verdad? Exacto. Y debemos también, o sea, dentro de esto debemos evitar el consumo de alcohol. Está catalogado como normal ingerir, se puede decir, 30 mililitros de alcohol al día. Aquí en los hombres está permitido ingerir 2 copas de vino blanco, de vino tinto, una copa de vino blanco, 2 latas de cerveza. Más sin embargo, en la mujer está permitido únicamente una lata de cerveza, media copa de vino blanco, una copa de vino tinto. Aquí también es importante lo que es el colesterol. Si nosotros presentamos una alteración en el colesterol o el colesterol está elevado, nos va a alterar la circulación de la sangre en las arterias, aumentando también la presión arterial elevada. También tenemos que, dentro de esto, pues realizar ejercicio mínimo 30 minutos 5 veces por semana. Cosa pues que realmente pues no lo realizamos. De perdido 3 veces a la semana, ¿no? Ya de perdido, un día sí, un día no, de perdido, ¿verdad? Sí, y aparte también sirve para que te despejes y se te baje el estrés, que no estés pensando en la problemática que se está viviendo últimamente, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de síntomas. Los síntomas, sí. Yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿he sabido que el pillido en los oídos podría ser un síntoma de hipertensión? Sí, mira, el 50% de los pacientes son asintomáticos, o sea, no saben que tienen hipertensión, no detectan los síntomas como debe de ser. Tenemos varios síntomas, pero los más importantes son, se puede decir que 3. ¿Cuáles son? Uno es el dolor de cabeza, sobre todo en región occipital o región que le llama el paciente la nuca. En la nuca, sí. Aumenta casi siempre se presenta por la mañana o al momento de agacharse. Ese es el de los síntomas principales. El otro es el síntoma de mareo, náuseas, inclusive vómito, ¿sí? Que también está relacionado con el colesterol alto. Ándale, entonces puede haber ahí una confusión, pero van agarrados de la mano, a lo que estoy oyendo. De la mano, los dos. Y el otro, pues, son las palpitaciones. ¿Por qué las palpitaciones? Porque las palpitaciones es un aumento de donde está batallando la sangre, se está defendiendo el corazón en las entradas y expulsión de sangre, diástole, sístole, para poder recuperar la sangre en su cuerpo. Por eso se escucha en ocasiones como que palpita un poquito más, es donde se está defendiendo el corazón para poder cumplir su función. Esos son de los 3 principales. Otra de las principales pues son las oleadas de calor, los zumbidos de oídos, como dijiste, que le llaman uno que ve lucecitas, también en ocasiones lo que es el cansancio, el nerviosismo. A veces pasa también lo que es hemorragia subconjuntival, en 25% de los pacientes únicamente. Eso habla de que a futuro van a padecer un proceso de hipertensión arterial. Esa hemorragia, ¿es en qué? ¿En qué parte? En el ojo. En el ojo. En el ojo, y uno ya lo diagnostica, ¿verdad? En lo blanco, en la exacto. Tenemos esclerótica, tenemos que revisar qué es lo que está pasando.
Aquí tenemos también, por ejemplo, muchos pacientes llegan con sangrados nasales. Ok. Estos se presentan en el 70% cuando aumenta la presión. Ándale. Ya sea en ocasiones de una fosa nasal, de izquierda, derecha, en Ok. ocasiones las dos, pero también depende de la obstrucción que haya un poquito de las arterias donde lleva la sangre hacia el corazón. Ya. Yo más o menos entiendo, a ver, dime si estoy en lo correcto o no, Lulu, que haz de cuenta que como si fuera una manguera que vas a regar y cuando tú le tapas y que sale la agua a presión, más o menos es algo así lo que sucede en nuestras venas cuando hay el colesterol, cuando menos. Sí, ¿por qué? Porque el colesterol pues está, se puede decir que obstruyendo la entrada de sangre adecuadamente al cuerpo, ¿verdad? O que las arterias se hagan más, se van se siendo contraigan, más pequeñas, se dilatan y se contraen. Aquí por el tabaco, por otros. todo eso. Aquí se batalla un poquito más con la entrada de sangre, que es la diástole, que es donde está dilatado el corazón, está relajado y es la más problemática cuando aumenta esta presión. Ok. No, pues súper interesante, Lulu, y muy bien explicado. No sé si quieras agregar más, en qué otro tema podría afectarnos. Podemos hablar de lo que es tratamientos. Ándale, el tratamiento, tenemos dos tipos de tratamientos, el farmacológico y el no farmacológico. Okay. El farmacológico, ¿qué incluye? El farmacológico incluye los diuréticos y los betabloqueadores. ¿Qué hacen los betabloqueadores? Estos nos disminuyen la resistencia del vaso, nos aumentan el gasto cardíaco, o sea, como para defendernos más nuestro organismo. Y de los no farmacológicos son muy importantes, que son como preventivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es evitar la sal, evitar el tabaco, el alcohol, el consumo de cocaína. Podemos también evitar lo que es el consumo de grasas, lo que son también los alimentos muy procesados, los embutidos. Qué importante eso, Lulu. Los condimentos, la cafeína, lo que son el estrés y pues que más que todo realizar ejercicio, ¿verdad? Sí. Como te decía, o sea, te perdí unos 30 minutos por diarios por una semana, que con que cumplas 5 días a la semana es más que suficiente. Okay. Y dentro de una dieta te puede ayudar mucho. ¿Cómo qué es la dieta? Pues ingerir frutas. De las frutas tenemos lo que es la manzana, la pera, la banana, la ciruela, los legumbres, los granos. En los granos, por ejemplo, tenemos el arroz, la avena. Dentro del pescado, pues tenemos lo que es el salmón, el atún, sí, la trucha. Y pues, ¿alguna duda que tengas, Lili? Sí, por ejemplo, mencionabas en el caso de los narcóticos que la cocaína, por ejemplo, gente que desgraciadamente consumen marihuana, ¿eso también contribuye a la hipertensión? Contribuye porque como es un adictivo. Todo lo que sea adictivo, el café, la cocaína, o sea, cualquier adictivo. En exceso. En exceso, sí. Como dicen, el exceso hace el veneno, como decían los antiguos médicos. La dosis, sí. Sí. Y aquí pues es como, ya como eslogan, no vamos a exigir a nuestro cuerpo lo que usted no le da, ¿verdad? Y también el mejor medicamento para la presión es usted. O sea, es la prevención, ¿verdad? Exactamente. O sea, aquí se puede detener tranquilamente todo. Ok, entonces, ¿qué tan importante es que estemos bien con nosotros mismos, que estemos en paz, que nos tranquilicemos, aunque esté ahorita el noticiero a todo lo que da, pues tomar nada más nuestras precauciones, ¿verdad? Sí, o sea, saber manejar más que todo el estrés. El estrés y el manejo de la frustración, yo creo que sería un buen tema para en otra ocasión. ¿Cómo nos afecta en la salud y cómo actualmente no se les está enseñando a los niños el manejo de la frustración? Entonces eso nos está conllevando a muchas enfermedades infantiles, ¿verdad? Sí, porque también, o sea, el estrés pues va a influir muchas veces, es como te digo, el estrés pues te produce
Otro síntoma agregado ahí pues es las palpitaciones, que es una disminución en la circulación sanguínea. Esto te conlleva a que las arterias que habíamos mencionado, las coronarias, Sí. que son 3, disminuye la eliminación, la expulsión de sangre, produciendo el 50%, fíjate, es un factor muy importante, Sí, un porcentaje muy alto de infartos agudos al miocardio. El 25% nos produce lo que es accidentes cerebrovasculares, el 20% nos produce lo que es angina de pecho y otros pues que no se encuentra una causa razonable. Okay. Pero todo afecta cuando hay algún, o sea, es una cadenita. Al evitar, por ejemplo, si yo consumo mucha sal, Sí. me va a aumentar la presión dentro de la célula de sodio, lo va a expulsar, se va a traer un poquito más de agua, te va a aumentar la presión arterial sistémica y te conlleva ya una alteración ahí en las arterias dentro de los vasos sanguíneos y continúa toda la cadenita. Continúa. Dentro de los remedios, ¿se podría tomar una aspirina de las pequeñas? ¿O no es recomendable más que si el médico lo dice? Es conveniente primero que se revisen cómo están los factores de coagulación para poder decidir si se toma o no la aspirina. O sea, un médico que te lo diga precisamente. Sí, de acuerdo a los exámenes de laboratorio que vaya uno a leer, ¿verdad? Porque muchas veces no sabemos cómo les va a caer la aspirina a ciertos pacientes. En lugar de ayudar, te va a provocar algún problema, alguna hemorragia. Que no nos recetemos solos. Exactamente. Eso. Ok. Bueno, Lulú, pues muchas gracias por toda esta información tan valiosa para todos nuestras personas que están aquí en el canal escuchándonos. Te damos las gracias por todo tu conocimiento que lo das tan desinteresadamente. Muchas gracias, Lulú. Aquí estamos y lo que se les ofrezca, algún tema que desean que lo platiquemos, lo platicamos. Así es, denle like, suscríbanse al canal, es importante de que se suscriban y pongan sus comentarios, qué temas quieren ver o si tienen dudas sobre este tema y quieren preguntarle a la doctora, con todo gusto. Aquí estamos para servirles. Aquí estamos a sus órdenes, que pasen una linda tarde y semana. Así es, gracias.